Bueno, ya se cumplen los 5 minuticos de gracia. Gracias también a quienes están abriendo sus cámaras para poderlos ver y así poder tener como ese feedback, ¿no? Visual de saber que están allí y ver si arrugan la cara por si tienen alguna duda, pues también poder darles la palabra en su momento. Como ya estamos sobre el tiempo, pues nada, demos inicio a nuestra sesión del webinar de hoy. Lo hemos titulado Claves para una rendición de cuentas exitosa. Pues como todos ustedes saben, esto es un tema primordial para Venezuela Sin Límites y hemos decidido dedicarle un espacio, sabiendo también, como les explicaba antes, que hay organizaciones que están en plena ejecución de proyectos. Si hablamos de las rendiciones de cuentas, eh, ustedes, me gustaría escucharlos brevemente o quizás que dejen alguna palabra en el chat. Si tuvieran que describir un poco cómo se relacionan con las rendiciones de cuentas, ¿lo describirían como un paisaje soleado o un paisaje más bien tenebroso y de tormenta? ¿Ah? Ángel, si me apoyas. Ajá. ¿Cuál de estos dos paisajes que vemos reflejados aquí en la presentación eh, les hace como más sentido cuando hablamos de la rendición de cuentas? ¿Con cuál se identifican? Los leo por el chat o si quieren participar también los escucho. Es algo tenebroso, dice María Luz. ¿Quién más me puede compartir cuáles son los sentimientos que le puede generar el relacionarse con este proceso? ¿Con qué paisajes se identifican cuando hablamos de rendir cuentas? Dice acá algo muy complejo, tenebroso. Solo nublado, dice Janet. Ok, es como en el medio. Es como la transición entre uno y el otro. Ok, no es tan grave. Qué bueno. No sé si hay alguien más. Una media entre ambos, aunque me parece algo complicado. Ok, por ahí Angélica está escribiendo. Vamos a esperar su mensaje. Pero sí, definitivamente para muchos es como un contraste. Hay quienes lo ven como un caminar plácido de primavera y otros que lo ven como una tormenta y un dolor de cabeza, ¿sí? Definitivamente ese contraste pues es válido, entiendo que puedan relacionarse de esa manera, pero veamos si al finalizar este webinar con estas claves que hoy vamos a compartir para abordar este proceso que es el rendir cuentas, quizás logremos que todos podamos transitar por este camino soleado, ¿sí? Entonces, les comento un poco. La rendición de cuentas es un proceso administrativo que las entidades deben llevar a cabo si han recibido fondos y es el proceso mediante el cual ellas pueden informar y justificar todo lo que está relacionado con el uso de ese dinero que les fue asignado, esos recursos que les fueron asignados. Mediante la rendición de cuentas, ustedes logran informar de todas sus acciones, de todos los resultados de la gestión, por eso es tan importante. Es una actividad que además está muy ligada a la responsabilidad, a la confianza, a la credibilidad y a la transparencia que deberían garantizar a una ONG, a una organización sin fines de lucro. Las rendiciones de cuentas son especialmente importantes para Venezuela Sin Límites, para nosotros, de dos puntos de vista. Por un lado, forman parte de lo que nosotros hacemos porque nosotros mismos recibimos fondos y pues nos toca ejecutar este tipo de procedimientos. Y también por otro lado, porque nosotros somos garantes de la ejecución de fondos de terceros, como lo es en el caso del FIS. Y justamente en esta lámina que les presentamos acá, pues resumimos un par de cifras que pueden dimensionar un poco cuál ha sido como nuestra labor a lo largo del tiempo y sepan que el FIS ya tiene unas 18 ediciones y eso nos ha permitido contar con una amplia experiencia en gestión de fondos y de rendición de cuentas, tanto para un lado como para el otro, como les decía antes. O sea, año tras año hay empresas que confían en nosotros y que nos dan ese voto para que seamos nosotros quienes podamos velar por el buen uso de su inversión social y al mismo tiempo son muchas las organizaciones que debemos monitorear para garantizar que se cumplan los objetivos. O sea, hasta el momento, este es más o menos, o sea, este es nuestro conteo, van 18 ediciones, más de 260 ONGs con proyectos ejecutados y proyectos a los que hemos realizado este proceso de acompañamiento, de seguimiento y de los cuales hemos evaluado sus rendiciones de cuentas. Entonces, sepan que es esta vasta experiencia la que nos ha permitido un poco recolectar algunas lecciones aprendidas, consejos, tips, que hoy queremos compartir con ustedes en este formato, que es una cápsula quizás bastante breve,
Pero bueno, vamos a aprovechar los minutos que tenemos para que podamos justamente agregar valor a sus gestiones, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿cuáles son los beneficios de realizar una buena rendición de cuentas? O sea, si pueden nuevamente quizás abrir el micrófono o dejarme su participación en el chat, los voy leyendo. ¿Por qué es bueno que la rendición de cuentas se haga adecuadamente? ¿Cuáles son los beneficios de rendir cuentas de manera completa, de manera adecuada? ¿A dónde los puede llevar eso? ¿O qué consecuencias tiene? ¿Les escucho? ¿Los leo? ¿O suenan los grillitos? No tienen nada de bueno. Hola, soy Janet Moreno de Acción por Venezuela. ¿Cómo Bienvenida, estás? Janet. Bueno, una rendición de cuentas lleva varias cosas. Primero, que presentas todo transparentemente. Segundo, que de hacerlo así y que todo esté correcto, puede haber errores, ojo, y no somos perfectos y no somos, o sea, somos una ONG. Te lleva a que te presentes como una ONG confiable que ejecuta su proyecto de manera clara, transparente y confiable, con una rendición de cuentas bien. Perfecto, perfecto. Coincido completamente contigo. En el chat tenemos algunas participaciones. Dicen por acá que, bueno, que confíen nuevamente para otorgar otro proyecto, para otorgar fondos para otro proyecto, claro que sí. A ver, esto es importante para la continuación del trabajo, transparencia, orden, confianza, valorar lo logrado, por supuesto, una excelente relación con los donantes, eso también lo permite una buena rendición de cuentas, identificar oportunidades de mejora, demostrar la correcta inversión del dinero, correcto. Entonces, si vemos en nuestra siguiente lámina, Ángel, hemos resumido quizás a grandes rasgos un poco cuáles son esos beneficios de rendir cuentas. Si bien tradicionalmente este proceso se ve como algo que se debe realizar solo ante los financistas de un proyecto, realmente es algo que va más allá. Este proceso de rendición genera incluso al interior de las organizaciones la necesidad de producir información de calidad. Como bien mencionaba Naivi, te ayuda a identificar esas oportunidades de mejora, porque si recolectas esa información a lo interno, seguramente vas a detectar cosas que se hicieron bien, otras no tanto, y a partir de eso, pues todos también van a tener que afinar un poco el ojo sobre cómo transmiten sus resultados y los procesos. Tiene mucho que ver entonces con la cultura de los datos. Esa búsqueda constante por medir, a ver, tenemos un micrófono abierto por acá, no sé si hay alguien que quería participar, ¿será? Ya. Esa búsqueda constante por medir para poder rendir mejor, para poder mejorar, es también algo que atraviesa un poco el proceso de lo que es rendir cuentas y eh, permite al final del día, pues, producir una información que permite entonces comparar, identificar esas fortalezas, esas áreas de mejora, ¿no? Esa información que se recolecta es algo que vale la pena compartir también con el resto del equipo operativo. Muchas ocasiones solamente son 2 o 3 personas quienes se encargan de recolectar todo esto y de montar como este informe de cierre, pero esto vale la pena compartirlo con el resto del equipo operativo y los grupos de interés, como los mismos beneficiarios, otros aliados, las comunidades con las que han trabajado. Es además un reconocimiento y una comunicación pública del trabajo que ha realizado la organización. Entonces son tantas las cosas positivas que deriva el rendir cuentas que tengan esto muy presente al momento de enfocarse pues en este proceso. La rendición además nutre actividades de otras áreas de la organización. O sea, por ejemplo, comunicaciones, o sea, hablando un poco como pensando que quizás en sus entidades hay alguien que se encargue de las comunicaciones, hay alguien que se encargue de las alianzas o del área de proyectos. Cada una de estas áreas se nutren de rendición. Por ejemplo, el personal que esté encargado del tema de comunicaciones, pues puede manejar ahora algunas cifras clave que les permitan comunicar en redes sociales o en el informe de gestión anual de manera clara qué es lo que ustedes han logrado. La persona de alianzas o quizás el director ejecutivo, a partir de la información que se genera con una rendición, pues se elabora un brochure que sirve como carta de presentación de los o la persona que coordina los proyectos, que está como más de lleno en el terreno, puede detectar esas debilidades y esas fortalezas, como bien lo mencioné ustedes. Entonces, en una segunda edición, puede mejorar estas cosas o incluso de lo que se una nueva idea de un proyecto distinto o de algo novedoso que
Entonces, teniendo esto en cuenta y pues teniendo en cuenta estos beneficios, ¿qué creen ustedes que debería contemplar una rendición de cuentas? O sea, ¿cuáles son los elementos que debe componer una rendición de cuentas? ¿Cuáles son esos elementos? Escucho, me interesa. Nancy, puedes desmutearte, te escuchamos. Mira, yo Tienes creo la que manito levantada. ajá, el primer paso para una rendición de cuentas es tener bien claro el proyecto formulado. En función al proyecto formulado, ya, ya te puedes hacer como un esquema de cómo debo plantear la rendición de cuentas, que fue lo Ok, que estaba planteado en el proyecto original, que fue lo que se ejecutó y las desviaciones, explicarlas bien detalladamente por qué se originan esas desviaciones que pueden ser usualmente hacia arriba, pero también puede ser beneficiosa, como nos ha pasado. De repente decimos, vamos a beneficiar a 50 mujeres y terminamos en 60. Eso es una desviación positiva, pero tenemos que explicar cómo se claro, originó. puede pasar. Entonces, hasta el momento, considero que la hemos hecho bien porque cada uno de nuestros donantes se ha casado con nosotros y continúa, lo cual significa que han quedado satisfechos con la rendición que hemos presentado. Ok, ok. Eh, Antes de continuar, quería validar. ¿Me escuchan bien todos? Quería validar un poquito mi audio porque creo que hay fallas. ¿Me pueden confirmar? ¿Sí me Yo te escuchan bien? oigo bien. Hay momentos en que Ok, como que se hay interrupciones, pero muy cortas, pero se escucha ok. bien. Si se llega, okay. Si se llega a poner un poquito mal la conexión, seguramente apagaré mi cámara para que me puedan escuchar mejor, ¿ok? Por si acaso. Correcto. Ok. Ok, Nancy, muchas gracias y totalmente válido. Es así. Para poder evaluar, pues hay que tener ese punto de partida muy claro. No sé si hay alguien más que tenga como otro punto que deba contener esa rendición de cuentas, algo que es importante que acompañe este proceso. Bueno, no todos a la vez, pero Bueno, bueno, como bien decía Nancy, ese punto de partida, cumplimiento de metas y ajá, rendición de presupuesto, o sea, ejecución de el presupuesto. presupuesto. Muy importante, por supuesto, lo que nosotros hemos llamado monitoreo financiero. Definitivamente sí. Morela, te escuchamos. Ah, ya hablé. Ah, perdón, pensé que era Elide, tengo aquí a Elide en la cámara y pensé que era ella la que había hablado. Gracias, Morela. En efecto, el tema del manejo presupuestario es clave y por supuesto que debe formar parte de esa rendición de cuentas. Entonces, bueno, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Fíjense que como primer paso de lo que debería contener esta rendición, pues tenemos justamente ese contraste, ¿no? Entre lo planificado y lo ejecutado, como bien mencionaban por aquí. Para poder tener claridad de qué fue lo que logró el proyecto, pues nada mejor que tener ese punto de partida claro y tener ese contraste entre ese plan inicial con lo que al cierre del proyecto pues tenemos como resultados. Un ejemplo de cómo sería ideal pues presentar este tipo de información lo podemos ver en la siguiente lámina y es a través de gráficos, de tablas. Específicamente nosotros acá les compartimos un print de lo que es el informe de cierre que solemos manejar desde Venezuela Sin Límites. Hay una sección específica en donde tienen que contrastar justamente el resultado esperado con el resultado obtenido. Es por eso que esa información la pedimos allí, porque es una manera de poner en blanco y negro eh, qué fue lo que sucedió con el proyecto. Y como bien explicaban antes, a veces ahí se dan diferencias positivas o negativas. Eh, y bueno, lo importante es ser transparentes, plasmarlas allí tal cual como hayan sucedido y ya luego se explicará por qué hubo esa variación.
pero es importante poder tener ese contraste. ¿Con qué? Con gráficos, con tablas. O sea, si ustedes además de la información, no, todavía no, Ángel. Si ustedes además de esa información acompañan el informe con algún reporte complementario que tenga estos elementos gráficos que permiten visualizar de mejor manera la data, eso va a ser muy valioso también porque nos hace como, ¿sabes? Tener como esa imagen más clara de qué fue lo que se logró, lo que no. Y en este punto me quiero detener porque hay un aspecto importante y es que esas diferencias, para bien o para mal, o sea, si son diferencias positivas o negativas, siempre se deben a incidencias, a circunstancias que puede estar atravesando el proyecto. Por ejemplo, es muy posible que la fecha de inicio y de cierre que habían previsto no se cumpla. Es posible y que eso no se cumpla, ¿por qué? Porque, bueno, un proveedor se tardó, porque digamos que la acogida de los beneficiarios no fue la esperada, quizás tuvieron que extender las fechas de convocatoria para poder recolectar esa cantidad de beneficiarios que ustedes aspiraban a tener. Y bueno, cuando hay esas variaciones de fechas, de cantidad de beneficiarios o incluso de aliados del proyecto, es posible que un aliado que en principio les había confirmado que sí, que se iba a sumar al proyecto, luego se baje del barco. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar, porque una cosa es lo que uno planifica y otro es lo que finalmente surge. Y esas son incidencias o circunstancias que deben estar reflejadas también en este informe de cierre, en una sección específica que nosotros hemos denominado incidencias o diferencias entre los beneficiarios planificados y los efectivamente obtenidos, pero lo importante es que se comunique para que no se dé por sentado que, bueno, quien lee su informe de cierre sabe todos estos detalles y todas estas cosas por las que ustedes pasan en el momento en el que ejecutan su proyecto, ¿ok? Entonces, lo principal es ese contraste entre lo planificado y lo ejecutado, entre sus objetivos y sus resultados, ¿ok? Seguimos entonces con el punto del monitoreo financiero. Este monitoreo financiero no es más que esta, digamos, revisión un poco de en qué se gastó el dinero y obviamente acompañarlo siempre de soportes válidos. Este monitoreo financiero es importante que sea completo y lo más importante es que siempre ustedes traten de trabajar con proveedores que se adapten a sus requerimientos para que no haya como ningún tipo de discrepancia entre lo que se les ha exigido como soporte y lo que ustedes efectivamente entreguen. Ángel, no sé si puedes compartir la siguiente lámina. Fíjense qué consideramos nosotros un soporte válido. Aquí algunos de los puntos claves para esto. Están las facturas que deben ser bajo formato señal. Esas facturas deben estar emitidas a nombre de la ONG, sin tachaduras ni enmiendas, con una fecha acorde a la ejecución del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser facturas de 2 o 3 meses antes de que incluso se les entregaran los fondos, o algo del año pasado, o sea, algo que sea previo, no aplica porque se supone que este dinero se entregó para este proyecto en particular. Es importante además que no contenga gastos suntuosos o no relacionados con el proyecto. O sea, si de repente, no sé, hay que si gastos tipo una torta de cumpleaños y licor y el alquiler de un salón para un evento que no tiene nada que ver con el proyecto, eso va a hacer ruido y efectivamente pues vamos a tener que validar con ustedes porque eso se está reflejando en alguna factura. En el caso pues particular de la realidad venezolana es importante que se ajuste a las tasas del BCB y si es que hay algún tipo de factura que refleje como temas cambiarios allí, como montos en dólares, en bolívares, siempre que sea como cambio de la tasa BCB, y que la suma de esos soportes siempre coincida con el monto otorgado al proyecto, ¿ok? Eso es lo principal. Por favor, siempre les pedimos, por eso que hay un par de manitos así rogando, que todos estos elementos estén ordenados en un solo archivo PDF. Para quienes están actualmente en proceso de entrega de rendición de cuentas del FIS, ustedes han recibido un instructivo, han recibido ya algunos formatos que además tienen señaladas allí algunas herramientas que les pueden ayudar a, ¿aló? Ajá, que les pueden ayudar a unificar justamente estos elementos en un solo PDF. Hay unas páginas como I Love PDF que les pueden ayudar con esto, ¿no? Es importante también que esas facturas las entreguen
en PDF, no en links, no en archivos compartidos. Lo más idóneo es que lo hagan todo en un solo descargable. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, con el tiempo esos enlaces pueden caducar, pueden cambiar de administrador, esos archivos se borran y para nosotros va a ser imposible como revisar un histórico de esa información, ¿ok? Ahora bien, quiero hacer un ejercicio con todos ustedes. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos de soportes. No sé si me compartes, Ángel. Me gustaría que algún... ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Se muteó por un segundo. Me gustaría que pudieran ayudarme a validar si estas facturas que les estoy presentando acá pueden servir como soporte o no. Vamos a ver con la primera que está aquí a la derecha. ¿Eso sería un soporte válido? A ver. Los leo, los escucho. Janet dice que esa primera que está acá sí es un soporte válido. ¿Ok? Y Funda Escucharte me dice que no. Ok. A ver, Funda Escucharte, ¿podrías desmutearte o escribirnos quizás por qué no es válido? Los que digan que sí o que no, díganme por qué. Manuela considera que sí. Aló, sí, Yo creo Ujú, perdón. Creo que no es porque digamos, el proveedor, faltan datos, ujú, faltan dirección fiscal, bueno, tenemos el RIF, pero nos falta la dirección fiscal allí, no está fiscalizada por el CENIAT la factura, que es muy ok, importante para, bueno, por lo menos para nosotros es muy importante que deba tener que quien lo imprimió o quien hizo la impresión, perdón, que hizo la ya, impresión de la factura, debería estar aprobado por el CENIAT para ese tipo de documentos. ok. Esas observaciones son súper válidas. Omar, creo que eres tú el que está ahí conectado, así que en efecto lo que nos comentas es así. De hecho, fíjense, voy a hablar específicamente del ejemplo que tenemos a la derecha. Eso más que una factura, parece más bien como un recibo. Es como, ¿sabes? Un talonario ahí que tiene ese negocio para dejar constancia al cliente de qué fue lo que le entregó ya, pero es como un recibo súper sencillo. Eso efectivamente no está bajo formato CENIAT. Además, si se fijan, a pesar de que allí yo lo tacho, ¿no? Porque quería mantener un poco la confidencialidad en el ejemplo de quién entregó porque estos son ejemplos reales. Les comento que estos son ejemplos extraídos de las últimas rendiciones de cuentas que recibimos durante el último FIS. Quería traerles así como ejemplos bien Disculpa, calentitos Adriana, y reales. perdón, Andreina, disculpa. ¿Cuál de las dos facturas? Porque la que dicen, yo me estoy refiriendo, Janet Moreno, a la que dice en boutique, ¿no? Ok, ok. Yo voy a hablarles primero. ¿De Hablar cuál? primero de la derecha y después sigo con esa. Y ahí validamos si lo que Ah, ustedes claro. dieron como primera opinión es es cierto o no. que, disculpa, Es que, confunde cuál es la derecha y cuál es la izquierda. claro, porque mi pantalla esa es la de la izquierda, la que estás hablando es la de la izquierda, ok. Ay, no. No, ¿La del soy yo la rectorado o la equivocada. del boutique? Yo estoy hablando de la derecha y obviamente es la izquierda. No, perdónenme, Claro, cierto. claro. Comienzo con la izquierda. Comienzo con la izquierda. Disculpen mi error. La izquierda es la del El recibo rectorado. de la izquierda. Estoy hablando del que dice Venece. El restaurante La Venece, ¿ok? El Ok. lado izquierdo Ah, ok, esa de sí nuestra no es pantalla. válida, ok, Perdone mi ok. error, mi dislexia, no sé cómo se llama esto. Ajá. Entonces, del lado izquierdo tenemos este ejemplo, que es un recibo muy sencillo, que no está bajo formato CENIAT. Además, tiene tachaduras y enmiendas, porque si se fijan, el total ni siquiera está en la sección donde debería. No tiene datos de a quién fue emitido ese recibo más que el nombre. Faltaría como el RIF, teléfono, o sea, de verdad está muy mal hecho. Eso no vale como soporte, así que sepan que esa no vale. Pasamos a la siguiente, la de En-Boutique, que entiendo que la mayoría dijo que sí, que esta era válida. Si bien pareciera que pudiera ser válida, tiene un pequeño detalle que la hace, pues, pasar al rincón de los sentenciados, y es que le falta el RIF, de a quién fue emitida esa factura. Si bien tiene el nombre, la dirección, etcétera, falta el RIF.
y faltan también como datos de teléfono, etcétera. Está incompleto el llenado de este documento. Y además, idealmente, si ya esta factura fue pagada, debería contar con un sello de pagado. Entonces, por esos elementos, no pasaría la prueba de ser un soporte válido, solo por no haber llenado el RIF. Fíjense que es un pequeño detalle, pero muy importante, ¿sí? Vamos a seguir con otros ejemplos para aprovechar. Me gustaría volver a escucharlos y esta vez espero no tener problemas de ubicación en tiempo y espacio. Vamos al siguiente, Ángel. Tenemos otra lámina con otros ejemplos. Aquí, cuéntenme. Estos ejemplos, derecha, izquierda, llamémoslo invoice, recibo, no sé, factura, ¿son válidos o no? Coméntenme un poco qué piensan. ¿Cómo lo ven? Es importante para mí saber su opinión, su razonamiento. Mira, la de la izquierda es un ticket de caja fiscal y para mí, Ya, aunque está algo borrosa, pareciera que es válida. ok, ok. Gracias, Nancy. Y, por ejemplo, el invoice que compartimos a la derecha, ¿sería válido o no sería válido? Aló, ¿me Sí, escuchan? sí, sí. Te escuchamos, Cecilia. Ah, pero creo que se le quedó ¿Aló? pegada la conexión. A ver, ahora como que sí. Si quieres, quita la cámara para ver si fluye mejor el audio. Igual quienes quieran participar a través del chat, los vamos leyendo. Ajá, Manuela dice que el invoice puede que no sería válido porque está en dólares. ¿Ok? Bueno, Cecilia, creo que no logramos escucharte. No sé si prefieres dejarnos quizás en el chat tu participación y así te leemos. Igual les voy adelantando entonces que de estos ejemplos, si bien, como bien explicaba Nancy, el ejemplo de la izquierda es un ticket de caja y bajo formato CENIAT y cumple con todo, o sea, como ven en pantalla, esto no es legible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás este recibo se deterioró, no fue bien resguardado y por eso al momento de la entrega no es legible. Esto realmente genera un conflicto al momento de la rendición de cuentas, que para nosotros es imposible determinar allí qué es lo que dice esa factura, qué fue lo que se compró. Entonces, no sería válido en el sentido de que es complicado, pues, validar como el contenido de ese papel. Así que, como una recomendación para ustedes, una vez que ustedes realicen compras, ejecuten fondos con algún proveedor y hagan cualquier adquisición de cualquier elemento del proyecto, si tienen estos recibos a la mano, escanéenlos inmediatamente para que puedan tener una versión en digital bien legible de esa información y que no les pase esto de que el documento se deterioró, se vuelve completamente ilegible, es imposible de leer, y esto obviamente dificulta que podamos admitir esto como un soporte. Si bien es válido, pues al no ser legible, genera un conflicto, ¿ok? Y el invoice, hay proveedores de servicios, por ejemplo, web o este tipo de software o cualquier elemento así como electrónico, no, informático, o sea, como este tipo de elementos que en muchas ocasiones y sobre todo luego de la pandemia nos hemos dado cuenta que necesitamos de este tipo de herramientas para poder ejecutar nuestros proyectos. Casi siempre los adquirimos con proveedores internacionales y evidentemente ellos lo que emiten es este tipo de facturas o de documentos como respaldo del pago. En este caso, sí es válido. Creo que Manuel era la que tenía dudas o decía que quizás no era válido. Pues en este caso sí sería válido, solo que al momento de reflejarlo ustedes en su monitoreo financiero, pues tienen que hacer el cambio y hacer su equivalencia a bolívares para que podamos incluirlo dentro de esa sumatoria total. ¿Ok? Y bueno, a ver, tengo aquí algunos comentarios en el chat. Déjame ver si hay dudas que puedo ir resolviendo. El invoice no está. La factura de caja. Exacto, sacar copia y respaldar. Muy bien, Angélica, eso es lo que tienen que hacer. Y como dice Karina, tal cual. Eso es lo que sucede con este tipo de pagos.
Creo que había alguien con la manito levantada. Aprovechamos de resolver cualquier duda. Adelante. Hola Andreina, María Luz de Troconis. Hola, de Chosiven. hola María Luz, Mira, te escuchamos. gracias. El recibito de la izquierda, que es un recibo formal, pues hay que Sí. velar, muy importante que esté a nombre de la Ujú. institución, porque arribita, pues Por claro, no se supuesto. ve, pero que esté a nombre. Puede ser legal, ¿verdad? Porque es un recibo, pero si no está a nombre de nosotros, pues bueno, Claro, no funciona. es correcto, es correcto. Tengo dos manitos, otra manita levantada por acá. Creo que es Cecilia, no sé. Estás muteada. Y creo que se volvió a quedar pegada su conexión. Bueno, vamos con la última ronda de ejemplos para aclarar un poco el panorama, que de hecho decidí como detenerme un poco en este contenido en específico porque sé que puede generar bastantes dudas. Vamos con la siguiente, Ángel. Aló. Perdón, en el recibo de Sí, caja. te escuchamos. Sí, en el recibo de ¿Ya? caja, Volvemos. Ajá. ese que está medio ilegible, pero que identifica al comprador, al vendedor, al proveedor, más Ya. no al comprador, ¿qué Ujú. hacemos en ese caso? ¿Es válido o no es válido? Porque eso es la mayoría de nuestras facturas, las obtenemos de esa manera. Es que siempre Recibos debería identificar, el recibo siempre debería identificar también al comprador con los datos de la ONG. Justamente lo que les explicábamos en una en la primera lámina, donde explicábamos cuáles eran las características de un soporte válido. Ese recibo de caja debe tener los datos de la ONG como compradora, y en algún momento ese recibo fue válido. O sea, cuando ese recibo recién lo imprimieron y se lo entregaron en su mano a la persona que compró, seguro que estaba 100% legible. Allí lo que falló fue preservar el buen estado de ese documento. Y la manera de mejorar esto es haciendo un escaneo o tomando quizás una fotografía rápidamente con el celular, justamente para evitar que se deteriore de esa forma. ¿Ok? Pero uno tendría entonces que pedir un recibo especial que sea a nombre de la institución con su RIF, de la Por institución supuesto. compradora, la nuestra. Así O sea, es. que es un recibo Siempre las compras. aparte del de caja, entonces, ¿no? Claro, es que este no es un recibo sencillo de caja, porque es que hay versiones, ¿no? De este tipo de recibos. El que veíamos, puedes poner el ejemplo anterior, Ángel. Este ejemplo anterior está bajo formato CENIAT, es válido. Pero hay otros que son como mucho más sencillos. No sé si estos que te emiten como en una bodeguita Una que base. no tienen como nada. Ese no vale. Ese no sería válido. Ujú. Entonces, vamos Ok, gracias. a la última ronda de ejemplos. De nada. Tenemos estos. Y bueno, nuevamente me gustaría leerles y escucharles para saber si estos ejemplos son válidos o no. A ver. Chequenlos, vayan leyendo. Imagínense que son ustedes que hicieron esa compra en Imeca o que contrataron a Juan Carlos Blanco para ser facilitador de una charla y él les entregó este documento como soporte de su pago. Cuéntenme si les parece que esto sería válido o no. Dice Fondo Escucharte, sí son válidos. Me gustaría si alguien más me comenta. Tenemos, María Luz, no sé si se quedó la mano levantada de antes, ¿será? Aló, me parece que le falta sello, no le falta sello. Tiene todos los datos, pero le faltaría sello. ¿A quién le falta el sello? ¿Al de la derecha, Juan Carlos? Bueno, al de la izquierda para mí lo veo, no es legible, no lo veo claramente. Y ninguno de los dos le veo el sello. Ninguno de los dos le veo el sello. Ok, bueno, les comento. El de la izquierda, que dice Imeca, es una factura completamente válida. Tiene toda la información, tiene los datos a nombre de quién fue emitida esa factura, con su RIF, su dirección, el nombre de la ONG. Los elementos que contiene se alinean perfectamente con las actividades del proyecto, y tiene su sello de pagado, está ahí al fondo, está como abajito, no sé si es que quizás por como tiene en la pantalla no es visible, pero ahí está. Del lado derecho
tenemos una boleta, bueno, yo le digo boleta de honorarios. Esto es como una factura por servicios profesionales que también está debidamente emitida. Quizás, como bien mencionan, pues podría faltarle algún tipo de seña, quizás una firmita extra o algún sellito de que está pagado. Eso sería ideal, pero bueno, entendemos que al ser unas facturas que son por servicios profesionales, pues quizás la persona que lo emitió pues no contaba con este recurso, pero sí está correctamente emitida. Todo está en orden, explica bien de qué fue un poco su colaboración con el proyecto, en la descripción, en el concepto de la factura. No tiene tachaduras, no tiene enmiendas, y es así como deben además justificarse todos aquellos egresos que ustedes tengan de proyectos que tengan que ver con el pago de personal, o sea, con el pago de honorarios profesionales, siempre a través de este tipo de documento. ¿Ok? Este es el modo válido de hacer constar un poco ese movimiento. Hay algunas manos levantadas. En honor al tiempo, sepan que al final del webinar tenemos una pequeña sección de preguntas y respuestas. Entonces, quizás voy a ir dejando ese espacio más bien para resolver cualquier duda, para que podamos avanzar con el resto del contenido que hemos preparado para ustedes. ¿Sí? Entonces, bueno, agradezco muchísimo que hayan podido participar porque así podemos un poco contrastar cuál es el razonamiento que ustedes hacen al momento de validar estos soportes, ¿no? En la parte del monitoreo financiero, y espero que los ejemplos compartidos pues les sean útiles. El otro elemento que debe contener la rendición de cuentas son los medios de verificación. Las facturas no lo son todo. Hay otros aspectos como soportes más bien tipo audiovisual que son muy válidos para poder acompañar su rendición de cuentas. En estos medios de verificación no solamente contamos con videos, fotografías, que sería como lo típico, sino sepan que si en su gestión del proyecto hay, por ejemplo, la recepción de un donativo, de eso también debería existir algún medio de verificación. Si ustedes recibieron como donación unos mesones, unas sillas, sería importante que puedan tener una pequeña carta, ¿sabes? Como una hojita donde ustedes formalicen la recepción de ese tipo de insumos o de artículos que son en favor de su proyecto. Entonces, para eso pueden entregar un comprobante, una guía de entrega, se puede hacer también un inventario inicial, final, ¿sabes? De los elementos con los que cuentan en su sede, si es que el proyecto tenía que ver con la mejora de algo en su sede o con la adquisición de equipos para gestionar de mejor forma su labor. Entonces, ese tipo de cosas pueden servir como medios de verificación del proyecto. Además, por supuesto, informes adicionales. Esto se une mucho con el primer punto que les mencionábamos del contraste entre lo planificado y lo ejecutado. Informes adicionales que permitan tener así esa información. Por ejemplo, si su proyecto tiene que ver con el área nutricional y están trabajando directamente con niños y niñas, mejorándoles la calidad de su alimentación, un elemento básico para un proyecto como ese sería generar informes que contengan esa medición de peso y talla, tanto inicial como final, de estos niños. Entonces, todo eso se cuenta en estos medios de verificación que son complementarios a su rendición de cuentas. Como ejemplo, nosotros traemos hoy un video que nos agradó mucho, de verdad, la producción de esta pieza, y creemos que recolecta elementos que son claves de transmitir dentro de cualquier proyecto, ¿no? Entonces vamos a darle play a este video para que todos ustedes puedan apreciarlo y luego conversamos sobre él. Adelante. No se escucha, Ángel. ¿Puedes reiniciarlo, por favor? Vamos a reiniciar el video para que puedan todos escucharlo. Ángel, dale pausa para que podamos volver a empezar. Un segundito mientras ajustamos el audio. ¿No están escuchando? No. Ya lo voy a validar. Sí, tranquila. Un minutito. Este video que les vamos a presentar es de un proyecto que se hizo de Fundana en alianza con Plafam.
Y bueno, les adelanto un poco, quizás porque consideramos que reúne en buena parte los elementos Yo vine a básicos. Bueno, colocarme ahí va. el implante porque me quiero cuidar de un embarazo. Quiero ser hermosa. Estamos trabajando en este programa de Fundana en alianza con Venezuela Sin Límites para fortalecer y sensibilizar a las comunidades en cuanto a la violencia basada en género y los derechos sexuales y reproductivos. En salud sexual y reproductiva estamos trabajando la planificación familiar para que ellas tengan el derecho de decidir cuántos hijos quieren tener, cada cuánto tiempo los pueden tener. Además, le estamos brindando la oportunidad de colocar el implante subdérmico anticonceptivo. Fuimos primero para la charla sobre la violencia hacia la mujer, para planificar nuestra familia, ¿sabes? Cuántos hijos puedes tener, la economía, la situación país. Mira, cuéntame, ¿qué es esto de la planificación familiar? ¿Qué aprendiste? Cuéntame un poquito de eso. Que uno tiene que planificar bien su familia porque uno no puede ir haciendo niños sin tener estabilidad. Uno primero se tiene que estabilizar, buscar un buen trabajo, ¿sabes? Por lo menos yo tengo una niña de 3 años, no puedo tener otro, no tengo casa, tengo que tener mi casa, mi buen trabajo para poder planificar mi familia. Bueno, ayer me llamaron en la noche y me dijeron que tenía que estar aquí a las 8 de la mañana para ponerme el implante y mi novio me dijo que sí, y me paró a las 5 de la mañana que me apurara a ponerme el aparato. Una mujer que se beneficia con la colocación del implante subdérmico puede alcanzar su proyecto de vida. Hemos realizado los instrumentos de recolección de información, generalmente lo hacen ¿para qué? Para cumplir su proyecto de vida, para estudiar, para trabajar, para limitar el número de hijos y disfrutar de la vida, así lo dicen en las entrevistas que le hemos realizado. Bueno, porque no, primero yo me lo puse porque de verdad no quiero otro. La situación está demasiado difícil y a mi hija no le hace falta nada, gracias a Dios. Su papá conmigo para que también. Y de verdad con otro no me hallaría, pues, porque como le dije, la situación está demasiado difícil. Bueno, yo quiero seguir mis estudios porque quedé en tercer semestre de administración de empresas. Ya mi hija tiene 2 años de edad, ya mi hija también está en un cuidado y quiero seguir mis estudios porque no me quiero quedar para nada de esto. Cuando ella me dijo que se iba a colocar el implante, mi acción fue apoyarla, pues, porque ahorita la situación como tal no nos favorece, pues, y la idea es que tengamos un hogar propio para poder tener una familia más grande si se puede. Este proyecto se realiza para que 400 mujeres sean beneficiadas con el implante subdérmico anticonceptivo y 700 mujeres y personas de la comunidad reciban la formación en temas que son claves y eje transversal, porque sabemos que se incrementan sobremanera los índices de violencia basada en género, que es el tema que estamos trabajando, prevenir la violencia basada en género y la promoción de la vida sexual y reproductiva. El impacto de este proceso es colaborar en la sociedad, pues. O sea, siento que cuando uno dice en números, prevenir 400 embarazos traducen en que estás previniendo 400 nacimientos, 400 mujeres que no caigan en situación de pobreza, 400 niños que no lleguen abandonados, que no nazcan en situación de abandono o situaciones críticas donde esta madre no pueda beneficiarlo. Y creo que es muy importante. Colaboramos con el país, pues, con la sociedad en pleno. Bien. Ya ese es el final. Sí, podemos conversar un poquito sobre qué elementos identifican ustedes en ese video que lo hace un buen medio de verificación. O sea, ¿por qué creen ustedes que justamente pues lo trajimos hoy sobre la mesa como ejemplo? Mira, déjame decirte que la exposición de motivos está explicada muy bien. Claro. Y la presencia de testimoniales también me parece
básico en este tipo de proyectos. Que se vea que no son números, son personas que tienen cara, que tienen... Carne y hueso. Exacto. Entonces, muchas veces cuando hacemos rendición, nos limitamos a decir, he apoyado a 50 mujeres y no digo, correcto, no tengo que decir los 50 nombres, pero basta con que presente 3 caras para que el aliado sepa que sus fondos fueron destinados al objetivo. Además, una de las cosas que me pareció muy excelente fue la exposición de motivos, la tasa de embarazo adolescente que está ahí expuesta, también está expuesta, que esa es la razón principal del proyecto. Correcto, correcto, tal cual, Nancy, así es. Y además recordemos que el trabajo que todos hacemos acá, o sea, sobre todo ustedes que están más como en terreno, uno a uno con los beneficiarios, día a día con ellos, o sea, trabajamos por vidas cambiadas. Entonces, ¿qué mejor manera de mostrar esas vidas cambiadas que de primera mano? Entonces, allí justamente, no tienen que ser las 50 caras, pero quizás con 2 o 3 que puedan presentar su historia de vida, seguramente que vamos a poder transmitir el resultado y el impacto que cada uno de los proyectos logra tener. Este video específicamente pues indica de manera muy clara la problemática, los objetivos del proyecto, muestra también las actividades del proyecto. Si ven, o sea, se nota específicamente los momentos en los que se le hace la colocación del implante, las chicas llenando sus formularios quizás para acceder a una consulta. Como bien dijeron, pues hablan los beneficiarios y tenemos esos testimonios. Esos beneficiarios además reflejan un poco el aprendizaje, ¿no? Porque se supone que en esas charlas y en esos talleres de las que han participado, han escuchado pues algunas orientaciones que ahora deben incorporar a sus vidas como prácticas. Y justamente en lo que ellas verbalizaban allí podíamos notar cómo cada una de ellas decía, no, sí, yo tengo que planificarme ahora mejor, tengo que pensar en esto, tengo que pensar en aquello, mis prioridades tienen que ser A, B, C. Y bueno, escucharlo ya de boca del beneficiario es otra cosa, ¿no? Definitivamente, pues se muestran claramente las metas, los resultados que se esperaban y que efectivamente, pues, bueno, en este video en particular hablan como un poco a futuro. Creo que no está tanto como de cierre. Quizás la grabación sí son un momento intermedio del proyecto, pero bien podrían ustedes adaptarlo para que sea un video, o sea, o una pieza que sirva como para el cierre y que acompañe la rendición de cuentas, ¿no? Tengo aquí otros comentarios en el chat, déjenme revisar rápidamente. Exacto, se ven las actividades muy bien explicado, Es correcto. Todo lo que ustedes están mencionando, Laura menciona que también se ve como la comunidad, el entorno en el cual se ejecutó el proyecto, eso también pues aporta, ¿no? Así que tengan en cuenta que como en este ejemplo en particular, quizás sus proyectos tienen otras actividades, o sea, ustedes no están colocando implantes, pero de repente sí están entregando kits, un kit de higiene menstrual o un kit también que contenga elementos para la protección de la actividad sexual. Entonces, ¿de qué manera ustedes podrían rendir cuentas y tener medios de verificación que acompañen esto? Simplemente pues presentando las facturas, por ejemplo, de los ítems que componen ese kit. Una lista de los beneficiarios que lo recibieron y firmado por ellos. Fotos o videos del evento en el cual hacen la entrega de ese kit. ¿Ven? Eso es como un ejemplo de cómo podrían ustedes rendir cuentas de ese tipo de actividades. O si, por ejemplo, hay muchos proyectos del FIS que está actualmente en ejecución que contemplan talleres o capacitaciones. Allí para rendir cuentas de actividades como esta, ustedes tienen que entregar los honorarios profesionales del facilitador. Ya vimos cómo se hace eso en la emisión de las facturas anteriores. Si es que en esa sesión o en ese taller entregaron un refrigerio, pues también tienen que estar las facturas de las compras de ese refrigerio. Tienen que estar fotos o videos de esa sesión, ojalá testimonios de los beneficiarios, quizás mostrando si lo que se hizo fue una certificación, pues algo que refleje también la entrega de esos certificados. Y más importante aún, si ustedes están realizando talleres o capacitaciones, es porque están haciendo transmisión de conocimientos, ¿no?, a los beneficiarios. Entonces, la idea sería también tener test, pruebas, que demuestren un poco cuál es el estado inicial de estos beneficiarios y el estado final, como un test pre y post, ¿ok?, para medir ese conocimiento adquirido. Estas son solo como algunas ideas y ejemplos
que queremos como compartirles para que puedan tenerlos en cuenta al momento de sus propios procesos de rendición de cuentas. Importante también, aquí vimos videos, hablamos de varias cosas, pero específicamente con las fotos, que es el medio de verificación quizás por excelencia que ustedes nos comparten, es importante que estas fotos las envíen en una buena resolución y en un buen tamaño. Y ojalá solita, o sea, como un archivo aparte, no en modo collage ni montados como dentro de un Word o algo por el estilo, porque eso a nosotros nos imposibilita luego el uso de esas piezas para visibilizar sus propias iniciativas o para nuestros propios informes. Entonces, es importante que así como las facturas, ustedes hacen el trabajo de montarlas en un PDF, pues las fotos quizás las monten en una carpeta, ¿ok? Una carpeta aparte que bien pueden luego compartir por WeTransfer o cualquier otra herramienta. Ya como estos detalles más operativos, solemos conversarlos aparte o están también en el instructivo. Entonces, avanzamos rápidamente con las últimas preguntitas para que vayamos finalizando nuestro webinar. Y es otra de las preguntas que suele surgir al momento de rendir cuentas es ¿cuándo entregarlo? La gente piensa pues que esto es algo que se hace al final y en efecto sí, realmente rendir cuentas es algo que se hace de manera completa al final, pero depende también de el tipo de proyecto, ¿no? El rendir cuentas es un proceso continuo, entonces es importante que ustedes mantengan como el ojo de la ejecución, o sea, que se mantengan como bien atentos a la ejecución en todo momento de su proyecto. Si el proyecto es de corta duración y se manejan montos pequeños, normalmente se trabaja con una sola entrega al final. Si hay proyectos más largos, con montos mayores, se suelen solicitar reportes periódicos y, claro, ya el financista puede establecer esa periodicidad de manera trimestral, semestral, anual, incluso si son proyectos ya como de financiamiento súper grandes y de ejecución anual, pueden llegar a esa dinámica de trabajo. Pero es un proceso realmente continuo y aunque se entrega de manera completa, como les digo, al final, no se debe dejar su trabajo y su elaboración para el final, porque si no va a ser un trabajón, y ustedes lo saben. Así que es algo que deben ir alimentando desde la fase de diseño, que todo el equipo esté alineado y que desde el primer día que se ejecuta un fondo o se realiza una actividad, se vaya recolectando la información para esa rendición de cuentas. Porque incluso si ustedes hicieron un taller que no les costó nada, porque no hubo refrigerio, quizás el que lo dictó fue un moderador así de manera gratuita, un facilitador gratuito, pero se hizo una actividad, ya eso genera insumos para que van a alimentar su rendición de cuentas y todo debe documentarse, ¿ok? La siguiente pregunta sería, ¿quién la debe elaborar? ¿Quién debe elaborar esa rendición de cuentas? Y aquí no vemos un solo muñequito. Aquí pusimos a por lo menos 3 personas, dejamos aquí levantando la mano que dicen presente. Y claro, la idea es que no sea solamente, no sé, el coordinador del proyecto es el que se encargue, o solamente el administrador de la organización, de la entidad, el que se encargue. Esto debería ser un trabajo en equipo. Todos deberían participar, ¿ok? Ahora, ¿qué formato utilizar? Los formatos pueden variar mucho de financiador en financiador. Hay quienes lo dejen a libre elección, así que sería importante que cada entidad pueda tener a la mano un formato propio y como sabes, tenerlo allí prevenido al bate, como decimos en Venezuela, en caso de ser necesario. Pero hay otros financistas que sí tienen sus propios formatos y la idea es que ustedes puedan volcar en esos formatos la información solicitada. En el caso de Venezuela Sin Límites, nosotros tenemos nuestros propios formatos. De nuevo, siempre nos referimos mucho a los proyectos del FIS porque son quienes suelen hacer uso de este tipo de recursos. Por ejemplo, actualmente todos estos ganadores del FIS 2022 deben usar esos formatos y complementar con los medios de verificación según lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Ok? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede después de entregada la rendición de cuentas? Ok, ya cerré, ya entregué, ya junté todas mis facturas. ¿Y qué pasa ahora? Siguiente lámina, Ángel. ¿Qué sucede luego de entregada? Bueno, para muchos estos iconitos amarillo, verde y rojo pues les serán familiares porque particularmente en Venezuela Sin Límites para el año pasado, cuando hicimos la revisión, los usamos como para mantener la alerta de cuáles eran los puntos que estaban aprobados o no de lo que ustedes habían entregado. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver un poco cuál es el proceso que tiene la revisión de esa rendición de cuentas en el caso de Venezuela Sin Límites, porque, bueno, como bien saben, este webinar, pues, lo estamos haciendo tal vez de manera general para que todos tengan como una noción de qué es lo importante
de ese proceso de rendir cuentas, pero también muy enfocado en cómo nosotros lo manejamos. Entonces, en esta siguiente lámina podemos ver cuál es ese proceso que recorren sus documentos. Después que ustedes entregan la rendición, pues nosotros lo primero que hacemos es validar justamente ese contraste entre el proyecto aprobado y lo que ustedes están entregando ya como resultado, como ejecutado. Si de ese proceso surge algún tipo de duda, pues nos vamos a comunicar para resolver esas dudas, validar alguna información que pueda no estar clara. Y finalmente, luego de que ya podamos haber iterado quizás un par de veces, emitimos la conformidad de esa rendición, o quizás podemos devolver nuevamente para alguna corrección o pedir algún complemento adicional que no ha sido entregado. Y finalmente, luego de un máximo como de 2 interacciones en ese sentido, pues finalizamos el proceso y dando ya por cerrada pues la revisión de su entrega final. Allí de verdad nos tomamos el tiempo para comprender, porque entendemos que no todas las organizaciones brindan como los detalles de cada una de las actividades y quizás uno no comprende por qué hubo una variación en X o Y, pero yo creo que si seguimos un poco las claves que hayamos compartido, este proceso va a ser muy fluido y va a haber muy pocos nudos en este punto medio de la resolución de dudas. Es muy probable que entonces Venezuela Sin Límites no tenga dudas cuando reciba sus próximas rendiciones. Eso es lo que esperaríamos. Y la verdad creemos que con todas estas claves que hoy hemos compartido, así será. No sé si tienen alguna duda adicional que podamos resolver en este momento. Sería Fundo Escucharte, tiene la mano levantada. Ajá. A ver. Sí, quería preguntar, y bueno, recapitular un poco hacia atrás, cuando hablábamos de las facturas, de los recibos. Puede darse el caso de que algún proveedor o alguna persona que esté haciendo algún trabajo con uno, por ejemplo, que le pueda facilitar porque los refrigerios puedan ser más económicos con X o y no tenga factura, pero pueda emitir recibo. Si estos recibos vienen con todos los datos que requiere una factura, ¿ellos podrían ser válidos o no? No, Omar, lamentablemente no. O sea, es importante que todo soporte o comprobante sea bajo formato SENIAT 100% y legal 100%, porque es el modo correcto de hacerlo. De hecho, siempre que tengo este tipo de conversaciones con las entidades, les digo, tienen que buscar proveedores que se adecúen a sus propios criterios de trabajo. O sea, yo entiendo que quizás pueda ser más económico o puedan darle como algunas condiciones distintas, pero ustedes también tienen un poder de negociación, entonces hagan valer también su palabra y traten de buscar proveedores y facilitadores y aliados y socios de su proyecto que se adecúen a estos requerimientos. O bueno, ya pueden buscar ustedes también internamente la manera de hacer valer como los documentos ya como por sus propias vías, ¿no? Pero siempre que lo que entreguen a Venezuela Sin Límites sea un formato válido y legal. Ok, bueno, gracias. De nada. Escuchamos por acá, creo que hay otras manitos levantadas. Naivi, te escuchamos. Buenos días, Andreina. Fíjate, me queda un, bueno, como sabes, hemos estado preocupados por todo este tema de la rendición de cuentas y por eso pedimos incluso que otras personas del equipo se incorporaran y están hoy por allí también participando. Pero me sigue quedando digamos, un conflicto aquí mental con el tema de el tema de la equivalencia entre los bolívares y los dólares. ¿Sí? A ver. Porque, bueno, si bien sería muy lindo que todos hiciéramos todo al dólar BCB, esa no es la realidad. En general, las tiendas más serias y que te van a dar una factura seria, efectivamente te lo va a hacer calculado al dólar BCB y uno pudiese decir que estuvo calculado así, pero por ejemplo, en el caso del dinero que tuvimos que resguardar, no lo hicimos a dólar BCB. Tuvimos que hacerlo al dólar al que nos vendieron. Entonces,
De hecho, digamos, también como sabes que estamos preocupados por esto, estuvimos buscando completar los formatos de Venezuela Sin Límites de una vez ayer, y esa es una de las cosas en las que sé que ahorita está eso ahí como muy a mitad de camino, y tiene que ver con que es decir, si a mí me dieron un dinero, yo para resguardarlo porque lo iba a gastar en marzo, lo compré en dólares, pero no lo compré al dólar BCB porque además justo en el momento en el que eso se hizo, quien me hubiera podido vender dólares en ese precio, que hubiera sido, digamos, Banesco, donde está nuestra cuenta, no estaba ofreciendo dólares. Entonces tuve que salir a comprarlos literalmente a la calle y los terminé pagando al precio al que los pagué. 17 no sé qué, BCB en ese momento me parece que estaba como en 15, pero en todo caso yo lo pagué a otro precio. Entonces, bueno, en los dólares resultantes son menos que el dólar BCB de ese día. Y aunque yo tengo todo eso en un mismo pote para un solo gasto, no se va a corresponder los dólares que compré con los dólares BCB. Claro, fíjate, realmente al momento de rendir cuentas, lo importante es que y bueno, recuerden también que específicamente entiendo que tu pregunta, además para que todos entiendan, está en el contexto de un proyecto que está siendo ejecutado en el último FIS. Ustedes recibieron fondos en bolívares, a un cambio, evidentemente, porque había un presupuesto que se había hecho en base a dólares, pero el dinero lo recibieron en bolívares. Por tanto, preocúpense de rendir cuentas de ese monto en bolívares que ustedes recibieron. Ya un poco como el tema de la gestión interna, de cómo fue y vino el dinero, cómo se preservó, ¿no? Es algo que ustedes deciden cómo manejar. Pero al final, los montos que deben coincidir son lo que entró y lo que se ejecutó. Entendemos, por supuesto, que por esas dinámicas propias del país, de la economía y lo volátil que puede ser todo, quizás pues el presupuesto se va a ver afectado. De hecho, en ocasiones ya tenemos varias organizaciones que nos han contactado para levantar la alerta de que, mira, hay actividades que no se van a poder cubrir. Quizás yo tenía una proyección de 100 beneficiarios, pero me va a alcanzar para 90, para 80. Pensaba quizás dar consultas médicas para todos los beneficiarios del programa, pero ahora lo voy a hacer solamente estableciendo ciertos criterios para optimizar estos recursos, porque bueno, ahora tengo menos. Entonces, esas son cosas que ya ustedes a lo interno de cada proyecto, cada coordinador, cada junta, pues decidirá cómo gestionar de la mejor forma, pero, o sea, tengan como la tranquilidad de que tienen como esa libertad de acción, siempre que nos mantengamos obviamente en comunicación, que es como lo hemos hecho con todas las organizaciones, y como también para validar un poco estrategias, ayudarles como a optimizar un poco ese proceso, ¿ok? Pero de entrada y salida, o sea, la rendición, lo que te tienes que preocupar es como que el monto de entrada y el monto rendido. Si eso coincide, pues tranquila, está todo bien. Comprendiendo todo lo que puede suceder en el medio, pero estaría todo bien. Perfecto, gracias, Andreina. Y bueno, y perdón, que me quedó también como pendiente, me hacías una consulta sobre el tema de la tasa. Si lo que compran o ¿sabes? Lo que adquieren o lo que pagan es 100% bolívares, pues lo hacen solo con la sección de bolívares, pero evidentemente si hay una compra que se realiza calculada en divisas, pues lamentablemente la tasa tiene que ser la de BCB, no podemos hacer valer como alguna otra tasa, porque legalmente la que funciona es esa. Entonces, todos estos cambios, esas variaciones que pueden existir entre la tasa oficial y la no oficial, ya son temas de esa gestión interna de proyectos y que digamos que la organización debe asumir, porque pues nada, es la realidad en la que nos toca actuar lamentablemente. Pero recuerden que siempre tienen secciones de observaciones, de incidencias, donde pueden dejar constancia de este tipo de situaciones. ¿Tenemos alguien más con la mano levantada? No, creo que ya Fundo Escucharte había resuelto su duda, o no sé que tienen otro. A ver. No, disculpe, no la había bajado. Ok. Cecilia sí levantó la mano y Gracias. resolvemos. Gracias. Eso significa que entonces si nosotros tenemos contratados honorarios profesionales en dólares, los profesionales nos van a dar y ese monto de honorarios profesionales, digamos que es fijo por hora contratada. Entonces, los profesionales nos van a dar una factura en bolívares al tipo de cambio del Banco Central. Y ese monto va a variar en el tiempo dependiendo del tipo de cambio.
Sí, claro, porque si hay una capacitación que se hace ahora en marzo y luego hay otra que la van a dar en mayo, sí, probablemente hay una variación. Ok, muy bien, gracias. Correcto. De nada. Entonces, bueno, no sé si tenemos más preguntas. Para ver, nos van a hacer llegar la presentación. Sí, Nancy, esto va a estar publicado en YouTube para que todos puedan acceder a la información. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Naivi, ¿tienes la mano nuevamente levantada? No, disculpa, se quedó. Dale, tranquila. Bueno, ya para ir cerrando y en honor al tiempo, tenemos unos 10 minutitos ya pasados. Me gustaría pedirles que puedan escribir. Primero les voy a pedir que la escriban, pero no la envíen. Escriban una palabra en el chat que refleje un poco lo que se llevan del webinar de hoy. O sea, cuál fue quizás su mayor lección, su mayor aprendizaje, o esa sensación que les acompaña ahora al cierre, si consideran que esto sigue siendo un camino tortuoso y complicado, o creen que pueden ir caminando por una senda quizás más soleada. Les pido entonces que puedan dejar una palabra de cierre allí, y voy a contar hasta 3 para que todos le den enter y caigan como en cascada, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver. Aclararon dudas, claridad, soleado pero largo. Transparencia. Muy bien, muy bien. Les agradezco de verdad a todos que hayan podido asistir el día de hoy a resolver algunas dudas. Si quedó algo pendiente, en la siguiente lámina creo que está mi correo, el correo de Banco de Proyectos. No está, pero bueno, la mayoría aquí lo maneja. Igual se los voy a dejar escrito en el chat. Y por último, les quiero pedir, por favor, que hagan llenado de este formulario. Es la evaluación del webinar. Para nosotros es importante conocer su opinión. Así que les comparto el acceso para que puedan realizar allí la evaluación de la sesión de hoy. Si quedaron preguntas o algunas dudas, saben que siempre estoy a un clic de distancia. Pueden escribir directamente al correo de Banco de Proyectos, o quienes se manejan por WhatsApp, pues allí poco a poco los iré atendiendo. Quizás no soy tan rápida en el WhatsApp, pero poco a poco les voy respondiendo. Les mando un abrazo y pues muchísimas gracias a todos por conectarse hoy, por aprovechar estas sesiones que son para justamente fortalecer y mejorar las gestiones de sus organizaciones y de sus proyectos. Mil gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, Gracias. Andreina.